Vivimos con tres grandes amenazas: el tema sísmico, el tema de las fallas geológicas y la parte volcánica. ¿Cómo es que nunca tomamos en cuenta estos tres determinantes fuertes en la situación geográfica en la que nos encontramos para reflexionar sobre las obras, sobre la construcción, pero sobre todo algo más, el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial costero, amazónico o andino tiene ciertas lógicas transversales. Una de estas, el área más crítica, para mí siempre sería la parte ecuatorial. Muchos de los sismos y terremotos se han ido dando en la parte ecuatorial, cruzando obviamente con la parte andina y en el otro lado, ya en el caso costero, con la falla de Nazca. Si vamos viendo una lógica, una coherencia, debemos manejar ciertas normativas diferenciales y un ordenamiento territorial prudente en estas tres zonas. Pero en el caso que nos ocupa la parte costera, sabemos que nuestro perfil costanero no es el que ahora lo vemos. En la línea ecuatorial, en Pedernales, Jamacuaque, siempre se han producido en confluencia con la falla de Nazca elementos que han hecho hundir ciudades. Entonces el perfil costero es un perfil sujeto a una serie de variaciones. En el ordenamiento territorial tiene que haber criterios de amortiguamiento. En segundo lugar, retirarse del perfil costero por todos los riesgos que existen tiene que ver con no desarrollar una visión de manejo intensivo del suelo para construir en altura. Las normas de ocupación, de uso, de intensidad del suelo, las de amortiguamiento, las de ocupación ya de las laderas, el número de pisos, tienen que ser considerados, y además el tema tecnológico. El tema tecnológico, donde se ha impuesto a través del capital un trabajo industrial y una sola y omnipresente tecnología como que es la moderna y que es la que nunca va a fallar, y vemos que es totalmente lo contrario, la del hormigón armado. Vemos casas de un piso, de 2 pisos, con tecnologías incluso en madera, que funcionan flexibles en el contexto, y otros de 5 edificios, de 5 o 6 pisos, que se han derrumbado, ni siquiera han caído sobre la calle, sino que se han ido asentando y aplastando a los edificios, a los pisos inferiores. La composición del suelo, arenoso, y en la medida en que estamos hablando de fallas en cuanto a esta técnica de hormigón armado, los cruces, las relaciones que se producen entre las cargas verticales y los esfuerzos también horizontales, que van generando un mal amarre de las estructuras, un mal manejo de las tecnologías y por lo tanto una masacre, que es lo que ha ocurrido, sublimando la tecnología del hormigón armado. Si aglomeramos gente en un sentido vertical con estas inversiones de carácter turístico en altura, que corresponden de todos modos a la empresa privada o a esfuerzos personales, pero relacionados con un capital considerable, vemos que la estrategia tiene que ser diferente. En lo posible, a pesar de que se habla de que la construcción en altura tiene que ver con economizar el uso del suelo, en realidad no es así. Son figuras especulativas las que influyen en la altura, en las grandes ciudades sobre todo. Nosotros no deberíamos tender a construir, peor aún en esas zonas, en altura. Las formas orgánicas, lo que llamaríamos el biourbanismo, vinculado a un excelente estudio del suelo, de todos estos condicionantes que tenemos y determinantes sobre el lugar, deberían vincular no solo a una arquitectura sostenible, relacionada con lo mixto, con tecnologías alternativas actuales, pero que tienen que ver con lo anterior. Los materiales rígidos como el hormigón armado, por las discusiones que teníamos sobre el tema de los esfuerzos verticales y horizontales, tienden a ser tan rígidos que han colapsado. Pero hay otras estructuras en caña de guadúa, en madera, el mismo hierro, pero utilizado como hierro, como alma y como estructura,
con cierres que no sean totalmente rígidos, peor aún bloques, ¿no? Sino cierres que sean prefabricados, que incluso en el cierre de la cubierta y en los cierres laterales puedan ser más livianos, ayudarían a evitar la tragedia. No excesivas alturas y establecer estas gradas que se han definido como igual que en un talud. Si hacemos taludes verticales, estos se van a caer. Si estos son trabajados con inclinación, son más estables. Si tienen terrazas, e incluso en la arquitectura se puede trabajar así en terraceados, que tendrían que ver con el paisaje, porque a eso se aspira en el paisaje marino, pero no pueden estar sino a 5 a 6 kilómetros de la costa, y esa costa va a sufrir variaciones, y en un tsunami incluso cualquier infraestructura estaría sujeta a riesgos. Entonces estamos hablando de bioarquitectura, de biourbanismo, y aunque parezca paradójico, no estamos hablando solo de nuevas tecnologías del futuro, sino recuperar las del pasado que han funcionado. Arquitectura vinculada a la vida con materiales en lo posible vivos. Lo primero tendría que ver con la orientación. Hemos estudiado con Ángel Ceballos, que ha estado ahora en el sitio porque él vive en Tarqui, arquitecto él también, el tema de las orientaciones que se hacían en la antigua Jucay, y en el caso de lo andino, sabemos que las ciudades andinas, tanto en la zona sur, peruana, boliviana, tienen una orientación vinculada al eje de inclinación de la Tierra, según su referencia en el hemisferio sur, y en el caso nuestro, las ciudades andinas y costeras tienen ejes que tienen que ver con la inclinación de la Tierra. Parece que los esfuerzos se producen cuando se rompen las vigas. Hablemos del gran pórtico de Viracocha en Tiahuanaco, vemos que hay un corte en el sentido de más o menos 23, 22 grados. Eso hacía que los incas traten de trabajar con esa experiencia siempre en puertas, en ventanas, en muros que tengan esas inclinaciones de sustento. Pero las orientaciones deberían ser también de las viviendas, de los edificios, en función del eje de la Tierra, y no encontrados con otras fuerzas que sabemos que son geológicas y que en un momento determinado pues, van a colapsar porque no logran fluir ni con los movimientos subterráneos ni con el mismo movimiento de rotación de la Tierra. Si esto hicieron en bioarquitectura los antepasados y ahora le queremos llamar así, pues hay que considerar estas inclinaciones. Yo diría a nivel de turismo, por ejemplo, las cabañas articuladas como formas orgánicas, como panal de abeja, funcionan mucho mejor y se mueven articuladas que aquellas que están hechas en altura. Sabemos que ese es un problema, se dice que es económico, el tener un terreno y en ese terreno trabajar la intensidad, pero eso es un problema del capitalismo y de su necesidad de especular, tener más terrenos pequeños y más edificios en altura, creo que es inadecuado en estas zonas. Las formas orgánicas funcionarían en lateral, incluso hasta 2 o 3 pisos, como un todo, y se moverían, hablemos de la tipología turismo, ¿no? En cabañas, en formas como panal, formas orgánicas. A nivel de lo ambiental, pues sabemos que estas tecnologías que se han impuesto de la manera más brutal, ¿no? En la costa, se dice que está mezclándose la arena de la playa en vez de trabajar la arena que vendría de las otras canteras. Pero no es un problema en sí mismo la arena, se podría hacer el super adobe que se ha hecho en las zonas andinas con super arena de la playa. El problema no es en sí mismo usar la arena en una técnica inadecuada, en este caso usar un material que no debe funcionar en esta tecnología de hormigón armado, sino que el super adobe serían grandes paredes soportantes, ¿no? Que estarían incluso con la arena de la playa asentándose, sabiendo que el terreno es muy inestable, el terreno arenoso, pero a su vez trabajaríamos arena con arena, no estaríamos trabajando agua con aceite un poco por establecer esa relación. En lo técnico constructivo hay nuevas formas, el bambú puede ser trabajado, la caña guadúa, la madera, en asocio con piedra
decíamos incluso piedra de los acantilados y no habría problema. Hay que ver las direcciones de los vientos y eso tampoco se considera porque se considera simplemente las parcelas en términos del ordenamiento más empíricamente capitalista, de rentista, ¿no? Especulador. Si la reconstrucción se vuelve a hacer con los mismos conceptos, con las mismas imposturas, con las mismas rutinas y dogmas de la modernidad, vamos a tener, si no en 10 años, en 15 o en 20, porque ahí podemos ver la frecuencia de sismos, el mismo problema.